La tribu. Bueno, hoy con nosotros en vivo el analista, consultor en seguridad ciudadana y policial, Luis Contreras. Bienvenido a la tribu, gracias por estar con nosotros hoy, Luis. No, un gusto, Pencho, saludos hasta el otro lado del charco, como decimos coloquialmente. Sí, pero todo bien ahí, no, gracias, todo bien, mira ahí, tenés grandes anfitriones también en el estudio, Claudio Martínez ahí a tu izquierda, sí. La Carms, Chomito, Jenny, todo el equipo, pero qué gusto. Un curso acelerado de manejo de armas acá en la pausa. Vamos a hacer un grupo, sí. No, un gusto estar en tu programa por primera vez y para compartir también el análisis de un tema sumamente importante que evidentemente ha sido coyuntural y nos va a dar mucho para hablar durante varias semanas venideras, definitivamente. Sí, mira Luis, no, de verdad aprecio la visita. No habíamos coincidido, pero es que te hemos visto en diversos foros. Sí. Hablando sobre este tema, yo antes, para la audiencia, pues conocer un poquito de tu experiencia, tu perfil, porque bueno, has tenido certificaciones. Bueno, voy a leer algunas de las certificaciones y de la experiencia que tú tienes en el tema. De tu currículum, por ejemplo, certificación de ciencias políticas de la OEA. Ha sido consultor en seguridad ciudadana en Medellín, en Colombia, con la OEA también, certificación en tácticas policiales en Running Police en Estados Unidos, certificación en criminología en Costa Rica, consultor en seguridad ciudadana con Tactical Police en Costa Rica. Híjole, y puedo seguir aquí viendo algunas de las, digamos, bueno, la experiencia ponente en foros de seguridad, y bueno, creo que eso te da o les da a nuestros oyentes la idea de por dónde anda tu experiencia. Y yo pensaba, ¿cómo se le puede colocar, digamos, como título en dos palabras a Luis? ¿Y qué? Consultor en seguridad ciudadana, ¿está bien? Fíjate que tres palabras. Bien curioso, porque hablaba con Claudia fuera del aire de eso, porque también me especializo en consultoría política, no solamente en seguridad pública. Sin embargo, quizás cuando comencé a incursionar en los medios, definitivamente fue a través de la seguridad. Es decir, también tengo una consultora de nombre Procede, es protección, seguridad, defensa, la pueden consultar más que todo en Instagram, donde a nivel corporativo, a nivel institucional también damos capacitaciones a empresas, prevención del delito, seguridad, es decir, una gama de posibilidades, también atención prehospitalaria, como tengo también un staff de especialistas. Y también quizás la parte medular de mi experiencia y conocimiento fue cuando estuve del 2005 al 2020 como docente de la Academia de Seguridad Pública, que es donde se forman a los policías actualmente. Mira, y eso lo dejé para el final porque, bueno, de hecho, eso en la Academia Nacional de Seguridad Pública, pues han sido por lo menos, o fueron 15 años de docencia a adiestrar, digamos, o a formar desde tu docencia a muchos miembros de la Policía Nacional Civil. Sí, por eso fíjate que por eso en cierta medida es como salir al paso en este momento tan coyuntural cuando muchas personas señalan a la policía, incluso también a las fuerzas militares y le genera un estigma y es lamentable porque hay muchos medios de comunicación que son antagónicos a la corporación policial militar cuando realmente yo conocí de primera mano las necesidades, sufrimiento de muchos de ellos. Yo tuve un alumno que lo decapitaron en el 2010 los pandilleros. La cabeza apareció en la carretera de oro, es decir, tuvimos un compañero que murió como héroe, el agente Chávez. ¿Se recuerdan ustedes cuando se dio la orden de quemar cóster y autobuses? Él salvó a unas personas en Sonsonate, Huachapán, no recuerdo el departamento. A las 5 de la mañana se sube con un garrafón un pandillero, él desenfunda su arma y mata al pandillero. Lamentablemente, afuera del autobús comenzaron las ráfagas de disparos y una impactó su cabeza. Lo llevaron en helicóptero al hospital en San Salvador, lamentablemente falleció y él murió como un héroe. Es decir, hay una serie de situaciones que las personas ignoran, muchos medios lo ignoran y para mí realmente es abyecto que estén defendiendo a estructuras criminales. Con eso no estoy diciendo que les hagan lo mismo, no se trata tampoco de una venganza mansalva, sino que básicamente realmente un combate a la delincuencia frontal y que sea efectivo como se está haciendo a la fecha. Vaya, pero tomando en cuenta eso que tú decís, vaya, digamos, la formación
Es importante. Sí. Entonces, si querés, puedes empezar ahí a darnos un pequeño brief de tu conocimiento, cuál ha sido la formación, cómo es la formación de un agente policial. Y bueno, en la actualidad, pues, vaya, y tú puedes hablar por los últimos 15 años, pero ¿cuál es Sí. así en términos generales el esquema de formación? Sí, definitivamente De la policía. Academia de Policía. Primero aclarar que no vengo como funcionario de la institución, ya no pertenezco tampoco a la No. institución. Sí, pero como experto en seguridad, Exacto. pero está bueno que hagas la aclaración. Sí, incluso yo creo que la Academia de Seguridad Pública está trascendiendo a un modelo mejor que años anteriores, hay que mencionarlo, en el aspecto que ahora ya son una IES, un Instituto de Educación Superior ya reconocido por el MINED, en el cual ya no se gradúan como agentes policiales, en el cual la formación era de 10, 12 meses. Ahora la acreditación es de técnicos policiales, son 2 años. Y el año, quiero ver, el año que a mediados del año pasado, inclusive ya se puede ingresar a la licenciatura en ciencias policiales. Otros países lo tienen, es decir, una preparación más amplia en diferentes áreas. Por ejemplo, de por sí ya se enseñaba derecho penal, derechos humanos, uso de la fuerza, adiestramiento de armas, intervención policial, primeros auxilios, tránsito. Es un conglomerado de materias que se enseñan que ahora se van a poder ampliar más en horas clase, tanto teóricas y prácticas, debido a esta adecuación que ha habido, que lógicamente es para una mejor formación de los policías, una mayor profesionalización como tal. Ok, y entonces, bueno, eso es, digamos, en cuanto a, bueno, en general, pero bueno, tenemos Sí. policías, tenemos cuerpos de seguridad que tienen, digamos, todas las herramientas. Sí. Porque también- sí. Sí, fíjate que vaya, interesante porque mira, para marcar un antes y un después, cuando estaba el FMLN, ciertamente no podemos desvincularnos de la parte política, no se veía un apoyo tan grande como tenemos a la fecha. Por ejemplo, inclusive ahora a nivel salarial, por decirte algo, a nivel policial, militar, inclusive hasta los bomberos han tenido ese favorecimiento de aumentos, bonos paralelos a su salario. Hubo un momento también que inclusive allá por la pandemia, pospandemia, se comenzaron a mejorar muchas sedes policiales, el equipamiento, es decir, que el gobierno actual vino a dignificar la función policial. En su momento inclusive tuvimos al ex vicepresidente, el señor Ortiz, diciendo que si no le gustaba su trabajo, que se buscaran otro. ¿Cómo le vas a dar una respuesta así a personas que ofrendan su vida, a personas que eran emboscadas por los pandilleros en gobiernos del FMLN, con la fatídica tregua de Mauricio Funes? Porque realmente esa tregua lo que vino a brindarles a estas estructuras criminales fue un poder político, el cual no tenían en su momento. Cuando tú traes al secretario de la OEA en ese momento, el señor Insulza, a hacer un acto protocolario en el centro de San Salvador, le está brindando un acto político a un grupo criminal que no lo merecía. Bueno, es decir, que ningún grupo lo merece. Sin embargo, en este caso lo estuviste fortaleciendo y eso fue lo que se tuvo al final. Por eso ya cuando se rompe esa tregua en el 2014-2015, se tuvo el año más letal. Inclusive a nivel de agentes policiales se emboscaban a muchos, lógicamente cuando estaban de licencia, porque esas estructuras criminales, hay que mencionarlo, no tienen la capacidad en adiestramiento, en logística, en armas, para hacerle frente de tú a tú, ya sea a los policías o a los militares. Por eso este tipo de células pandilleriles se les conoce como guerra de baja intensidad. No es como una guerra convencional, como la tuvimos en los años 80, sino que ellos viven del Estado, conviven del Estado. Ejemplo de ello, por eso siempre me gusta a mí hablar con datos y con ejemplos. Sí, Cuando se dio Operación Tecana en Santa Ana, tú tenías una estructura en la cual desarticularon casi a 100 personas a través de la extorsión, que es un delito, es algo ilegal, lógicamente. Ellos fundaban negocios formales. Por ejemplo, tenían negocios de comida rápida, motociclistas, motos, vehículos. Tenían abogados que trabajaban 100% para ellos. Y básicamente hacían el lavado de dinero. Inclusive se dio un fenómeno interesante. Mira el gran poder adquisitivo que tenían estas estructuras, que Operación Tecana, esta estructura enviaba dinero a Estados Unidos. Teníamos una remesa a la inversa inclusive. Y básicamente esta la desarticuló la fiscalía del señor Douglas, si no me equivoco, el fiscal Douglas en su momento, también Arpón del Pacífico, donde tenían automoteles, lanchas. Es decir, que la mutabilidad que han tenido las estructuras criminales a través del tiempo ya no son esas pandillas de los años 90 que se reunían en la esquina, que atacaban con hundillas a las personas. Es decir, ya no tenemos eso. Es decir, esta guerra de baja intensidad básicamente le permitía convivir del Estado con negocios, entre comillas, formales, con dinero ilegal.
Y básicamente esa desarticulación es la que se ha tenido hasta la fecha. Lógicamente, lo que hemos llegado hasta hoy, al verse mermada su capacidad ya adquisitiva, por un lado, porque realmente lo que pasó con el sector transporte, pienso que incidió mucho. Recordemos de que hace poco se incautaron unas unidades de transporte a un empresario muy reconocido en el país. Y si nos vamos a los datos, vemos que el año pasado el sector transporte daba un dato que les entregaban 12 millones en el 2021 de dólares a las pandillas en extorsión. En el 2020 fue de 19 millones, es decir, ha venido a la baja. Y ahora el gobierno incauta estas unidades. Pero por dos líneas, ¿crees que puede afectar? ¿Cómo? Por las dos líneas de Catalino No, Miranda. siempre va a afectar. Recordemos, tal vez no a una magnitud de esa cantidad monetaria. Sin embargo, siempre hay un nivel de afectación. Y al ver, y tenemos por un lado también el plan control territorial, el cual ha venido con las diferentes fases y en cierta medida ha obtenido resultados muy buenos, aunque la oposición busque deslegitimarlo. Nos vamos a los datos y ahí están. Por ejemplo, en el 2018 El Salvador lideraba en Latinoamérica, mira qué triste este dato, como el país más violento. Y ese es un estudio de Insight Crime, que es una ONG internacional que inclusive no es para nada afín al gobierno. Ya en el 2020 El Salvador sale de ese liderato y pasamos al 10º lugar con 17 asesinatos cada 100,000 habitantes. Y Jamaica nos sustituye, casi llegando al 50 cada 100,000. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud cataloga como epidemia de violencia 10 asesinatos cada 100,000 habitantes. Lógicamente todavía estamos en esa epidemia. Sin embargo, es histórico la disminución considerable que se ha tenido en años anteriores a este gobierno. Estaba pensando, digamos, en cómo están, tú que conoces sobre estos temas, cómo están nuestros cuerpos de seguridad, nuestra policía, Sí. también la Fuerza Armada, digamos, que no es un cuerpo de seguridad per se, pero en cuanto al equipamiento, y es que yo te decía, porque no sé qué tanta incidencia tenga, digamos, las herramientas, lo moderno del equipo. Y lo que compraron Sí, lo reciente, sí. Lo que compraron, bueno, y creo que se ha pedido también presupuesto para actualizar. Entonces, ¿qué tan importante es, digamos, dentro de una estrategia de lucha contra la delincuencia, el renovar el equipo? Porque yo no sé en qué condiciones o qué tipo de armamento tienen la policía, por ejemplo. Sí, sí. No sé si ya están obsoletos, si realmente se necesita invertir en eso. Y ¿qué incidencia tiene también en resguardar el tema y cumplir los objetivos de seguridad? No, Luis. lógicamente, eventualmente siempre hay una renovación. Recientemente, hace 2 días, hubo una dotación de Sig Sauer, pistola Sig Sauer 9 milímetros. La policía es la que tiene, básicamente, 9 milímetros, el Galil también. Patrullas policiales que inclusive a nivel de cooperación, hay países como Japón, Estados Unidos que donan básicamente también patrullas policiales. Hay compras. Bueno, yo hablaba hace un momento del mejoramiento también de las sedes policiales. Eso es muy importante. No solamente se refiere a una comodidad de la gente, sino que al nivel de seguridad que va a tener. Ustedes se recuerdan cuando en gobiernos del FMLN se cerraban inclusive ciertas delegaciones a altas horas de la noche, porque se estaban sufriendo atentados también. Hubo lanzamientos de ciertas granadas. Ahora ya no vemos ese tipo de situaciones. Es decir, se ha logrado minimizar considerablemente. Por eso yo te lo menciono. O sea, en equipamiento se ha mejorado muchísimo. También se compró recientemente los drones de videovigilancia. Drones de alta gama en el sentido que tienen visión infrarroja. Eso te permite también un mayor control perimetral de la zona. Ya no expones tanto al policía de forma presencial. Vimos unas incursiones en Santa Ana. ¿Se recuerdan? Allá por Chalchuapa también con estos drones. Ahora se están utilizando inclusive los vehículos que ha adquirido de asalto para la Fuerza Armada del gobierno. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Los drones estos de No, vigilancia. los vehículos. No recuerdo el nombre. Que dependiendo de la marca le dicen de diferentes nombres. Hay israelitas, hay unos que los han ocupado inclusive en Argelia, en África. Dependiendo de la fabricación, tienen el fabricante les da su nombre, el bautismo, como diríamos. Pero lo que quiero llegar con esta ejemplificación es de que estos vehículos inclusive despliegan los drones desde los vehículos. Estos poseen un blindaje muy especial que no los hace muy pesados. La suspensión es especial también para terrenos rurales, como en nuestro país, que es un país rural ampliamente. Y también tienen capacidad también para soportar cierta carga de explosivos. Es decir, esto va a permitir incursionar en zonas que antes no se podía hacer, y también, quieras o no, genera un disuasivo también. Yo mencionaba al inicio del programa que las estructuras criminales no tienen la capacidad armamentista para hacerle frente a la policía y a los militares. Con este equipamiento mucho menos la tendrán.
Y ese es ventajoso para las autoridades. Y hay otros componentes que no sean armas, pues. Ya dijiste tú que, por ejemplo, el mejorar las sedes policiales y todo, pero hay otro tipo algo que hay que elementos. mencionarlo, y yo creo que poco se ha mencionado. Fíjate que yo lo estuve diciendo en entrevistas la semana pasada. Sí. Por ejemplo, el Centro de Ciencias Forenses, no sé si ustedes lo han escuchado, el que hace un año, en marzo del año pasado, Nuevo Cucatlán. sí, en Nuevo Cucatlán, como lo dice Claudio, fue una donación de la Fundación Buffett de Estados Unidos, más de 25 millones, no recuerdo cuánto, es una cifra muy, muy, muy considerable. Y básicamente ahí se va a fortalecer la prueba científica de la policía, la investigación, por ejemplo, la acústica para poder identificar audios, es la acústica forense, audios de voces que puedan ya ser una prueba robusta en un proceso de judicialización, porque aquí un señalamiento que hacen muchos abogados, y con justa razón, es que se depende mucho esa dependencia del testigo criteriado. Y básicamente... Hay exceso de eso. Incluso. Exacto, vuelve bastante endeble los casos y pone en duda también muchísimas resoluciones. Por eso la prueba científica, la investigación, estas unidades que se han creado partiendo de este Instituto de Ciencias Forenses, va a fortalecer mucho la prueba científica de la policía, la cuestión pericial. Y ya no se trata, recordemos que la seguridad pública no solamente engloba la parte de la persecución, la parte de los operativos, de los enfrentamientos, porque ese se puede decir que es lo que llama la atención en los medios, porque es bien peliculesco, llamémosle de esta forma. Sin embargo, solo es una faceta. Tenemos la otra arista, que es el control de centros penales. Para poner en contexto a la población, cuando se dio el plan Mano Dura en El Salvador, el plan Escoba y el plan Azul en Guatemala y El Salvador, el Triángulo Norte, un estudio de las Naciones Unidas vino a constatar de que fue un fracaso total en los 3 países. Uno de ellos había sido porque los centros penitenciarios se habían convertido en centros logísticos de la criminalidad para esas estructuras delincuenciales. Es decir, no pudieron controlarlo. Ahora con este gobierno se ha tenido un cambio radical. Para comenzar, se hizo la mezcla de pandilleros cuando muchos medios de comunicación e inclusive ONGs internacionales, como lo estamos viendo actualmente, criticaban esa medida. Y cuando criminológicamente no hay un estudio que diga que por qué tienen que estar separados. Es decir, al contrario, tiene hasta una logística mezclarlos, porque no vas a confiar en tu enemigo internamente. Es decir, estás atento a que no te vaya a matar o algo. Es decir, ha habido un control de centros penales. Si no miramos Ecuador, ayer hubo otra masacre en un penal de Ecuador. Y así podemos verlo. Vimos cómo en gobiernos anteriores entraban mujeres, entraban bailarinas, entraban teléfonos, discotecas, etcétera. Era una burla para los salvadoreños ver ese tipo de videos, definitivamente. Ahora, cuando se ve una disciplina, se ve un ordenamiento interno carcelario, ahora hasta eso es criticable. Yo creo que allí sí se ha perdido la brújula de muchas personas que hacen esto, porque generar ese equilibrio en cuanto al control de centros penales y evitar esa comunicación a través de celulares, y después la inteligencia penitenciaria ha detectado también las conocidas como huilas, que es otro medio de comunicación de ellos, logras neutralizar una faceta criminal. Mira, finalmente se logró eliminar ya el tema de la señal. ¿Qué costó eso, Luis? Definitivamente. Eliminar la señal de teléfono, mira, celular. por eso es bueno penales. recordarle a la población. Yo recuerdo al presidente de la República, el presidente Bukele, básicamente amenazando a las telefonías, y con justa razón, que si no bloqueaban esas señales, no recuerdo si las iba a cerrar, pero es que eso se requería. Tenemos un presidente que está presente, pendiente de lo que pasa en el país. Antes, ¿cuál era el ejemplo que teníamos? Un presidente aislado de la gobernabilidad de El Salvador cuando pasaba este tipo de situaciones. Mira, Luis, ahora que estamos hablando de los penales, también tú como experto en este tema, ¿cómo ves que se va a dar el manejo de las cárceles? Porque vaya, ya no sé, vos tenés las cifras ahí, Chino, de cuántas capturas ha habido en los Casi últimos 7,000. días. Casi 7.000, sí. Vaya, casi 7,000, imagínate. Por la nueva Ya cárcel bien, que van a hacer. o sea, esto es un porcentaje altísimo, las capturas son grandes. Sí. Entonces, ¿cómo se va a manejar la saturación? Ya anunciaron la construcción de una nueva, ya me lo vas a mencionar también, pero... Sí. Luis ya sabe dónde va a ser y todo. O sea, o sea, y eso no va a generar un... ya sabe, Luis, ya te dijo, Chino. ¿Dónde es? Supongo que sabe. No, fíjate que es bien interesante. Pero ¿cómo? Sí. ¿No crees que se convierte en un problema actual? No, ese fíjate tema? que una ventaja que se ha tenido, que inclusive tuvimos el cierre de 3 centros penales, el de Metapan, Sonsonate y La ¿Y eso Unión. no es una contradicción?
No, ¿por qué? Porque había bajado el hacinamiento, había bajado el nivel de condena porque realmente el plan control territorial había generado un disuasivo. Sin embargo, hoy con las medidas de excepción, con las específicas que se aprobaron, lógicamente ha habido una captura masiva, casi llegando a 7,000, en la cual se va a ver la necesidad de dar apertura a estas personas que van a ocupar un espacio físico. Lógicamente, estos penales estaban en centros de la ciudad que tenían afectación tanto a gente civil, a negocios. Por ejemplo, el de Metapanto no tenía señal y en el centro de la ciudad. Eso afectaba muchísimo, inclusive a nivel turístico. Por eso es importante ver dónde se va a hacer la construcción. Con el hecho de que se construya un centro penal no quiere decir de que se esté retrocediendo. Al contrario, yo creo que se está ordenando también porque estos centros penitenciarios también van a servir para proyectos educativos. Y lo que se cerraron, a eso me refiero. Y eso es bueno porque realmente están en centro de la ciudad. Y algo que, antes de que se me olvide, Pencho, te quería mencionar y para que la población, tu audiencia lo escuche. Hay algo que debemos de tener claro. En ningún país del mundo la violencia o el crimen se erradica, porque aquí se habla de erradicar, de eliminar, y no, aquí la delincuencia se neutraliza, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos edificar un arquetipo de seguridad ciudadana, de seguridad pública. Sin embargo, al menor descuido, es decir, cuando hay un altibajo, la violencia tiende a florecer o nuevamente fortalecerse. Esa mutabilidad se va teniendo. Ejemplo, Estados Unidos, siempre tenemos el delito de oportunidad, que es el robo, el hurto, aquí en el país también. Por ejemplo, Japón, que allá cuando pasa un asesinato al año es escándalo nacional. Recientemente se dio un asesinato, un ataque, más bien dicho, de una persona con puñal en un tren, de la nada. Es decir, es difícil controlar, de decir nunca va a pasar nada ya en un país, ya está controlado todo. Eso no es así, sino que básicamente se genera algo que se conoce como la criminología ambiental, que es la recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, el borrar grafitis, los parques de esparcimiento, es algo que se conoce como prevención situacional del delito, donde el entorno favorece para que no existan hechos delictivos. Luis, pero el presidente y habló del nuevo centro penal que quiere meter 40,000 reclusos, mareros. No, 20,000, no, pero... No, 20,000, pero dice que puede meter hasta 40 y habla de 70,000. ¿Crees que es posible capturar 40,000 personas? Yo creo que el paso que vamos sí lo veo bastante posible, porque definitivamente el presidente, miren, la dinámica de este gobierno es bastante pragmática en todos los ámbitos, no solamente en seguridad, sino recordemos la pandemia. ¿Qué sucedió con la pandemia del COVID-19? Lo llamaron exagerado, las medidas se fue criticada, no se tenía un andamiaje institucional que estuviera coordinado en su momento. Cuando ordenaban los círculos sanitarios, venía el exfiscal de aquel momento y los ordenaba quitar, es decir, no había una coordinación. Ahora vemos algo bien diferente, el gabinete de seguridad empleado. Una foto emblemática de anoche, si se van a las redes del presidente, aparece el ministro de Defensa, ministro de Seguridad, centros penales, fiscal, el presidente de la Asamblea. Una sistematización interinstitucional que antes no la teníamos. Y solamente trabajando de esa forma vamos a lograr neutralizar este cáncer delincuencial que nos ha afectado durante décadas en el país. Solo quiero hacer una aclaración por algunos mensajes que estoy leyendo. Bueno, tú dijiste que no representabas ni la academia, ni la Academia de Seguridad, porque trabajaste durante 15 años ahí. Sí. Pero sí coincidís. Ni el gobierno, o sea, perdón, Chino, pero ni el gobierno, Luis, o sea, no representaba al gobierno. Es que mira, el problema pero sí estás de acuerdo por lo que estás diciendo, estás de acuerdo como experto en seguridad. Por eso que quisiera aclarar esto, porque la gente dice, bueno, y entonces él trabaja para el gobierno, pero entonces tú dijiste que no, simplemente... Sí estás de acuerdo con lo que se está haciendo. Definitivamente que sí. Lógicamente que hay cosas que hay que mejorar como todo país. Recordemos que las políticas públicas, la institucionalidad no es perfecta, pero es perfectible. Y el problema es que aquí debemos de dejar a un lado la parte ideológica partidaria, porque recordemos, si mencionamos algo que hace bien el gobierno, nos acusan de que somos... Te etiquetan. Exacto. Ya de una vez. Y yo tampoco estoy de acuerdo tampoco en etiquetar a personas que critican alguna cuestión gubernamental. Sin embargo, hay unos que vemos la dinámica de criticar todo. Y yo creo que hasta las 11 medidas económicas.
cuando exigían, por ejemplo, ya nos estamos saliendo un poco, pero vale la pena Sí, mencionarlo. no, ya dijiste también que ese es un poco político. Bueno, no es un Sí, poco político, pues tenés es que también. en definitiva, sos consultor político, pues, y te has formado en eso, pero sí, por eso lo quería aclarar y quería hacer ese paréntesis para que tú lo explicaras, pero ahora me quiero regresar a lo que te preguntaba, Luis, y te decía, entonces, ¿no crees que se va a generar un problema de saturación? Vaya, porque esto no va a estar construido de la noche a la mañana, no sé cuál es digamos, los pasos que van a seguir. O sea, las capturas masivas, y que tú acabas de decir que faltan muchas todavía y que al paso que vamos, pero eso no se va a generar en un problema también. Sí, podría darse. Ya lo hemos tenido en el pasado, esos hacinamientos carcelarios. Había disminuido muchísimo. ¿Por qué? Porque años anteriores, inclusive El Salvador era de los países con mayor problema de cárcel en hacinamiento. Habría que ver, esperemos que el gobierno tenga un plan de contingencia, de emergencia, de coyuntura. Pero ¿cuál podría ser? Pero bueno, tú como consultor y como experto en sobre, o sea, ¿qué podría pasar? Porque bueno, yo he leído gente que dice, bien, no debería haber un decreto, por ejemplo, de conmutación de penas, o no sé, porque hay delitos menores, o hay personas que tienen enfermedades terminales. No sé, por ahí. Mira, definitivamente podría, llamémosle, vaciar el centro penal con personas que tal vez no tengan de índole pandilleril delitos. Como estamos diciendo, obviamente, que van a perdonar brazaletes. Vaya, por ejemplo, la parte tecnológica. Tenemos un gobierno que le apuesta mucho a la parte tecnológica. Y yo creo que eso sobre los brazaletes es una buena opción, definitivamente. Yo creo que ahora que se ha equilibrado la parte judicial, la parte de fiscal también, que vemos un gabinete de empleo trabajando más coordinadamente, se puede también trabajar de esta forma con la cuestión de los brazaletes, porque antes el impedimento era ese, hacer una buena inversión con respecto a esto y hacer una valoración de qué reclusos podrían optar a esto. Recordemos que hay los proyectos estos de granjas también penitenciarias, personas que lógicamente están condenadas y que han optado a este tipo de modelo de reinserción, los que limpian playas, etcétera. Hacer una valoración a nivel de un equipo multidisciplinario de criminólogos, de ver quiénes son los que pueden optar a esto. Porque tú lo dices muy bien, si seguimos el mismo ritmo vamos a llegar que no van a caber en muchos lugares. Pero también está la otra contraparte, habría que ver qué tanto siguen delinquiendo. Yo lo dudo muchísimo. El día de ayer tuvimos 0 homicidios nuevamente, y qué bueno por el país, no se perdió vidas humanas. Y estas medidas han generado un efecto disuasivo bastante fuerte, enorme. Lo lamentable, como te digo, es el lobby injerencista de la comunidad internacional criticando hasta esto. Yo creo que eso no lo podemos ver. Pero Luis, no, pero digo, en estos casi 7.000, ¿no crees que hubo algunos excesos o que por hacer número también se llevan a cualquiera? Con estado de excepción o sin estado de excepción, siempre cuando comenzamos a individualizar ciertos casos, siempre vamos a encontrar lamentablemente ese tipo de situaciones. Por eso es importante la denuncia ciudadana. Yo te lo podría decir, yo creo que en cualquier país del mundo también sucede que el actuar policial muchas veces no va a ser el correcto, sin embargo no es la generalidad. De igual manera la cuestión militar. Básicamente los militares, los grupos de tarea conjunta, a veces se acusa a la Fuerza Armada también de que abusa. Ustedes vieron un video de ayer, por ejemplo, cuando hay unas señoras queriendo evitar que se lleven a sus hijos en una patrulla y están unos militares. No sé si tú lo viste, Pencho, en redes sociales, o tú, Claudio. Donde, no lo vi, pero describirlo, por favor. Fíjate que es bien curioso, porque por eso vuelvo a lo mismo. Yo no concibo cómo medios o personas antagónicas al gobierno vienen a criticar y quieren apelar a la parte emotiva, sensible, es decir, pobres madres que se llevan a sus hijos y no sabrán de cómo que los llevan secuestrados a campos de concentración y nunca los van a encontrar. No es así. Inclusive hay una mujer de ellas que hace unas señas alusivas a las pandillas y le dice a los militares, estas las van a pagar. Inclusive cuando la patrulla se va, ¿qué hace uno de los soldados? Porque las mujeres quieren seguir encima de ellos, violentando la seguridad personal. ¿Qué hace el soldado? Les lanza gas pimienta. Ese es un nivel de fuerza, no letal. Es decir, a todos aquellos que desconocen el protocolo del uso de la fuerza cuando es diferenciado y proporcional, critican hasta eso. Es decir, cuando tú como elemento policial militar ya rompen tu espacio personal y hay un contacto físico, tú tienes la facultad para poder intervenirlo también acorde a la amenaza, a la proporcionalidad de la fuerza. El gas pimienta básicamente es un uso no letal. El uso letal es el arma de fuego. Por eso te lo menciono.
Mira, de los brazaletes decías, ese puede ser una buena herramienta. No, definitivamente. Pero no se está usando ese recurso, digamos, de una manera... Tal vez no a nivel masivo, llamémosle de esta forma, pero sí hay casos muy puntuales que se dan, definitivamente. Lo que pasa es que recordemos que a nivel mediático tal vez no son conocidos. Yo creo que sería importante mencionarlo y que en las próximas semanas se tenga una respuesta en cuanto a eso. Si te das cuenta, a nivel político, pienso que tenemos una dinámica bastante buena en el país para darle respuesta a la problemática. Si nos recordamos el fin de semana fatídico para nuestro país, cuando se tuvo los más de 60 asesinatos, yo jamás había visto una asamblea que se reuniera a legislar a medianoche del sábado. O sea, yo hago la paradoja diciendo siempre antes, tal vez las anteriores estaban, pero en otro lado los sábados en la noche. Es decir, eso es muy bueno para el mensaje político que das. Y también el presidente haciendo un llamado, no sé si el día de ayer, parece que nuevamente para otras reformas. Y ves esa cuestión de coyuntural de ir de la mano, ir acorde a los tiempos de lo que se está haciendo a nivel operativo también. Luis, ¿y a qué atribuís vos la matanza de aquel fin de semana, digo? Mira, las hipótesis son varias. Una de ellas, yo la compartí al inicio, podría ser también de que ellos han dejado de percibir mucho de la extorsión. Pero en teoría están aislados, o sea, quienes están en los centros penales, los cabecillas. No, lógicamente, no, yo me refiero a los que siempre obviamente delinquen afuera a la gente civil. Lógicamente, cuando los comienzas a coartar, es como cuando se dio en la pandemia, cuando ya no había movilidad, los negocios estaban cerrados. Se recuerdan el alza que se dio un fin de semana también, muy similar. El presidente nuevamente salió a nivel operativo, se neutralizó. Posteriormente, así como se ha neutralizado ahora la alza de homicidios, los centros penales también recrudecieron las normas. Y se tuvo una pacificación considerable en ese momento. De igual manera ahora es una muestra de fuerza. Esas estructuras criminales demostraron con esta alza que todavía poseen cierto nivel logístico, cierto nivel de control en muchos territorios. Y eso para nadie es un secreto. Y la inteligencia, porque es que se ha hablado también, la inteligencia, o podría haber sido mayor, o sea, la inteligencia. Mira, es que es bien complejo, Pencho, porque inteligencia policial existe, penitenciaria y militar. Ejemplo, desde el año pasado hasta la fecha se han venido desarticulando a nivel nacional, oriente, occidente, zona paracentral, estructuras criminales también de delitos informáticos. Si te recuerdan, hay que mencionarlo esto porque esto lo olvidamos fácilmente. A través de la investigación se ha realizado esto. A través de la investigación se han también de estructuras de trata de personas, estructuras pandilleriles. Lo que pasa es que prevenir todo lo que está sucediendo es bastante complejo. Como te lo mencioné hace un momento, hace un año que se logró fundar el Centro de Ciencias Forenses. Esperemos que esto pueda descentralizarse y llevarse, por ejemplo, a la zona oriental, a la zona occidental y tener más este equipamiento tecnológico para las policías, las sedes policiales que están en estas zonas del país y lograr una mayor efectividad. A nivel operativo, la Policía Nacional Civil de El Salvador es de las mejores de Centroamérica en adiestramiento, en inteligencia. A través de los años se ha recibido muchísimo apoyo de muchos países, de Estados Unidos, de Japón, de Francia, Chile, etcétera. Yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. Sin embargo, lamentablemente, ese cáncer delincuencial que creció, germinó en los 90, creció y se fortaleció durante muchos gobiernos atrás, vino a hacerle un contrapeso y una limitante también la parte legal en la parte policial. Por eso muchos dicen, eso quiero terminar con eso, cuando dicen, que antes del estado de excepción, ¿qué decía la población? Si ya saben dónde están, ¿por qué no los van a traer? Ahora que logras modificar ese estado de excepción y los van a traer, hoy critican porque los van a traer. Sí, entonces, ¿con qué coherencia estamos hablando? Hay algo que me ha llamado la atención. Bueno, interesante plática. Gracias de nuevo, Luis, por estar con nosotros. Y aquí le hago de todo un poco, mira. Desde buena entrevista hasta, bueno, que estás a favor del gobierno. Ahí están varios comentarios, pero así pasa. No, lógico. Pero mira, me ha llamado la atención algo que dijiste hace un momento, Luis, cuando decís... parece que esto va a ir por ese camino, es decir, cuando decía, bueno, hay 0 homicidios, o sea, como muy optimista y bueno, que es lo que todos quisiéramos, pues, que se terminara esta gran ola de violencia que hemos vivido. Tú decís, no hay país que lo erradique totalmente también, pero a lo que iba es que me da la impresión de que tenés mucho optimismo en que esto, por lo menos de lo que viene a las pandillas, va a tener un importante cambio. Sí, fíjate que sí, porque vaya, yo te puedo decir quiero que me ahondes ahí, porque exacto, sí. hay otras razones por las cuales también hay inseguridad en el país, pero quiero que ahondes en eso que tú decís, que crees que esto va a ser permanente.
Sí, por eso yo hablaba hace un momento de que la criminalidad no se elimina, sino que se neutraliza. Y para ello necesitas una política criminal, planes de seguridad que sean equilibrados, que sean completos. Por ejemplo, tanto en la prevención social, que es algo que me gustaría mencionar, porque hay un programa televisivo ahora, mencionaba una panelista, es que aquí hay que recuperar la educación, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso se conoce como prevención social. Tenemos algo a lo que nunca se le había invertido en gobiernos anteriores, que son los proyectos Cubo, denominados Cubo. Esa es prevención social de la violencia, donde llevas asistencia educativa de atención a comunidades y jóvenes en riesgo. Pero como eso no es llamativo mediáticamente, no le dan mucha cobertura. La unidad de tejido social lo está cubriendo. Eso viene a complementar la persecución del delito, que es la parte operativa, la parte de reinserción, que viene para centros penales también, y la parte de judicialización. Es un andamiaje institucional que debe estar sistematizado y que sea eficiente. En gobiernos pasados, ¿qué sucedía? Por ejemplo, el Plan Mano Dura. Ya te mencioné que a través del PNUD de las Naciones Unidas se hizo ese estudio que fue un fracaso total. Era una cuestión mediática de redadas específicas y que en cuestión de 2 o 3 días ya quedaban en libertad. ¿Cuál ha sido la diferencia ahora? El presidente está haciendo un llamado a la parte judicial de que no suceda lo mismo. La idea es quedar en ese engranaje, que tenga una coherencia, una coordinación ese engranaje institucional. Esperemos que sea de igual manera, en el sentido de que ahora ya no, la detención ya no son 3 días, sino que son 15 días, y que se logre tener una cuestión probatoria para que estas personas se logre una condena si son culpables. Mira, pero no es contradictorio. No sé si viste la nota del Faro que publicaron anoche, porque se están haciendo muchas capturas, casi 7.000, pero por otro lado se supo que liberaron al Kruk y tampoco quieren, en teoría, extraditar al Blue. Es que ese es el punto de análisis acá. Ver, escudriñar por qué esa parte de judicialización no ha sido efectiva. Al día de ayer inclusive se capturó a una persona que lo asocian con el exalcalde Mason, que está detenido también por este tipo de delitos. Básicamente aparece en una fotografía y mencionan ahí algunos periódicos que fue activista en su campaña. Es decir, y en su momento fue detenido también en los años de la tregua y fue puesto en libertad. Esa parte medular yo creo que es la que debe de solventarse para que tenga mayor éxito la neutralización del delito. El plan control territorial básicamente tiene diferentes fases, son 7 fases las que ha mencionado el gobierno, y una de ellas, la primera, ¿cuál fue? Identificar a través de una técnica criminológica que se conoce como perfiles geográficos del crimen, focalizar y delimitar zonas específicas por su índice delincuencial y sitiarlos con un despliegue táctico, operativo, policial y en este caso también militar para generar ese disuasivo del delito. Sin embargo, ¿qué sucedía antes? El hecho de tú tenías un tatuaje alusivo a este tipo de estructuras criminales, te podían hacer cacheo personal, registro personal, sin embargo no te podían llevar detenido si no te encontraban algún delito. Ahora es diferente. Por eso lo mencionaba otra panelista ahora en este programa que venía escuchando cuando venía para acá, que ahora en zonas donde antes estaban estos conocidos como postes de estas estructuras criminales, de que muchas veces son niños y jóvenes, ahora ya no están. Realmente es como una fumigación la que ha existido acá policial, que ha sido muy bueno porque realmente te vas a las calles a hacer una encuesta, la población lo avala. Si nos vamos a la parte política, lo que tú decías, Pencho, hay gente que tal vez no comparte quién gobierna el país, su forma de ser. Esa es una cuestión muy aparte, pero si nos vamos a los datos, el país se está posicionando con muy buenos datos, no solamente en temas de seguridad, sino que en otros temas también. Por ejemplo, si nos vamos a lo reciente de la gasolina, somos el país centroamericano con la gasolina más barata. Yo creo que no dimensionar eso y no avalarlo, yo creo que ya es de ser demasiado obtuso también en cuestión ideológica. Mira, yo tengo... me quedó una... Perdón, Sí. Pecho, no. Y entonces sobre, Sí, dale. sobre el tema Todos del... tenemos preguntas ahora. Ya va Camila también, que tiene A ver, un par no, de sobre el preguntas. tema Sí, pero- específicamente del Kruk. ¿Cómo, digo, por qué pasó esto? Digo, porque la señal es contradictoria. Digo, atrapas a 7.000, pero dejas Sí. ir Es que ese es el punto. Habría que ver por qué tipo de prueba no se logró consolidar para una porque condena. en teoría dice que tenía incluso procesos penales abiertos, o sea que no podían liberarlo. Sí. Ajá, pero ¿qué tipo de proceso? Yo creo que Porque aquí es acá para donde... otros casos el presidente tuitea y enseguida cambia. Sí, yo pienso que aquí para, como dice el viejo adagio, curarse en salud, es algo muy, muy, muy común en nuestro país, deberían de sentar una posición con respecto a estos casos específicos para aclararse a la población, para no dar un margen de acción o de crítica también a lo que se está haciendo. Yo creo que sería muy importante.
Es lo que te mencionaba, Invitamos de hablar las cosas también específicamente que hay que mejorar. Yo creo que esto es algo que se podría mejorar. Ya viene el desayuno, porque te invitamos a desayunar también, Luis. Sí, pero es que mira, estaba tan emocionante que ya no me acordaba. No, pero es que Llegó mira, el- tenemos tantas preguntas, ya te paso, Cami también levantó la mano, Cami, pero mira, yo solo quiero entender una para que no se me vaya, y Sí. es el mensaje, vaya, porque aquí estamos hablando de, pues sí, de neutralizar, dijiste, Sí. usando un término que utilizaste, pero el mensaje desde el punto de vista de seguridad, como tú lo ves, el mensaje que se da desde el presidente, las autoridades que tienen que ver con el gabinete de seguridad, de ese trato en las cárceles, que el presidente ayer pues publicaba un video que decía, bueno, y si siguen y si ustedes insisten en seguir causando daño a la población, pues que iba a eliminar la alimentación y todo. Ajá, ¿me entiendes? Va, entonces, Sí. todo eso, y si lo ves desde el otro punto de vista de la reinserción, o sea, es decir, con ese Sí. trato, la reinserción, no estoy, quiero aclarar, o sea, yo estoy diciendo que está bien o está mal, pero es que, ¿qué significa esos mensajes? Y de verdad la contundencia con que lo dice el presidente también. No, en definitiva, ese tipo de posición de autoridades la necesitaba el país. Por ejemplo, Singapur, Filipinas, son países que organismos internacionales se han desvinculado de ellos por sentar un precedente en cuestión de disciplina. Fíjate que en Singapur, inclusive si eres has sido depredador sexual y todo, andas hasta un chaleco que te identifica. Quieras o no, genera un estigma, pero también genera un disuasivo también para estas personas que no cometan ese hecho delictivo. Sin embargo, un punto muy importante, vaya, para la parte de reinserción siempre es importante crear un equipo multidisciplinario que identifique, haga una evaluación específica, individual, de qué personas pueden optar a esta reinserción. Fíjate que en foros de seguridad, psiquiatras, esto lo mencionan psiquiatras, hay personas que tienen llegan a una deformidad de la conciencia tan grande, que en este caso podrían entrar estas personas de grupos pandilleriles, que ellos clínicamente le llaman el punto de no retorno. Estas personas ya no son viables para una reinserción. Preguntémonos cuántas de estas personas en las cárceles ya no son viables para reinsertarse. Por eso es sumamente importante de que el gobierno invierta en equipos multidisciplinarios que hagan estas evaluaciones, porque lógicamente no podemos tratar a todos los reclusos de igual manera. Eso es claro. Gallego tiene 4 firmas ya para la pena de muerte. Vaya, yo con la pena de muerte no estoy de acuerdo en lo absoluto. Definitivamente no, tampoco es la respuesta. Porque básicamente en los procesos de judicialización podemos hasta matar inocentes. Ha sucedido en Estados Unidos inclusive, que es considerado una de las democracias más ejemplares del mundo. A eso quiero llegar. Yo creo que cuando el Estado avala la pena de muerte, un Estado la avala, está reconociendo y asumiendo que fue incapaz de lograr controlar la delincuencia y lograr reinsertar a esta persona a la vida productiva. Por eso yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Señala hasta Puebla, Camila. Sí, Luis, qué gusto platicar contigo. Un gusto. Tengo un par de preguntas y voy a empezar con que tú mencionaste que El Salvador tiene pues a uno de los mejores equipos en cuestión de seguridad con la policía en Centroamérica y destacaste la inteligencia para operar. De ser así, ¿por qué esperar a que se diera este sábado tan oscuro con tantos homicidios? ¿Por qué no prevenirlo? ¿Y por qué desplegar esta inteligencia hasta después de que sucediera todo esto? Sí. ¿Por qué no se dio antes? Ponele con el caso de las fosas clandestinas, con el caso de los desaparecidos. Te la dejo ahí, si quieres te hago la otra de un solo o te hago las dos por separado, como tú me digas. Bueno, si quieren, para no perder el tiempo con respecto a esto. Es que la inteligencia siempre funciona. Lo que pasa es que la cuestión, como algo que se conoce como el delito de oportunidad, es bien complejo. Por ejemplo, podemos estar nosotros aquí hablando y de repente Claudio es un asesino serial y se pone de pie y como es conocido acá, no lo registraron y nos apuñala a todos aquí y sale a mansalva a quien se encuentra en el edificio. Y podemos decir, ¿por qué la policía no previno eso? Es muy complicado hacerlo. Fue una cuestión bastante inmediata. Sin embargo, cuando la inteligencia policial ya está en casos con cierto avance, desarticula las estructuras. Por eso hemos tenido operativos casi semanal. De personas que están ahora delinquiendo a nivel informático. ¿Por qué? Porque delinquir de esta forma ya te permite no exponerte, ya no estar cobrando la renta de forma presencial, sino que a través de aplicaciones, a través de robo de identidad de cuentas,
Por eso es complejo lo que tú mencionas de lograr prevenir algo así. Es decir, de repente, es como la violencia intrafamiliar. Yo menciono siempre esto, que aquí se trata de educar a los hombres, educarnos nosotros, identificar cuando estamos generando violencia, inclusive a nivel de mensajes de texto, porque cuando se da una agresión contra una mujer, puede ser una eventualidad de repente. En una cena el esposo pierde los estribos y golpeó a la mujer. ¿Cómo previene la policía eso? Difícilmente. A eso quiero llegar. Es bastante complejo, pero la inteligencia policial siempre está desplegada. Lógicamente, prevenir esa maraña delincuencial que está enquistada en muchas zonas del país es bastante complejo todavía. Se están teniendo buenos avances, lógicamente, pero nunca va a ser suficiente para muchas personas, pero yo creo que vamos por el camino correcto en ese ámbito. Algo que se me escapaba, lo que me decía de la fosa clandestina, creo. Esto se conoce como una violencia instrumental. Esta persona, que por cierto, este tipo de casos son más extraños en nuestro país, son más seriales de países anglosajones. Serial killers. Exacto. En definitiva, lógicamente, debido a una denuncia y todo eso, hubo una reacción inmediata. Esto no venía de hoy, yo creo que venía de bastantes años atrás. Por cierto, mencionaba, el tipo tenía inclusive experiencia policial. Lógicamente ya no ejercía como policía. Su modus operandi era bastante precavido. Era una persona que sabía hacer esto. Qué bueno que lograron capturarlo y detenerlo, y qué lamentable por las víctimas las que fueron sus víctimas. En Estados Unidos, en otros países pasa de igual manera. Asesinos seriales que algunos inclusive nunca llegan a dar con su paradero. Son personas a veces con una capacidad de inteligencia lastimosamente utilizada para el mal, que por eso es difícilmente lograr dar con ellos. Que exista una infinidad de estas personas, yo lo dudo aquí en el país. Aquí básicamente el modus operandi de los criminales es de forma distinta. Aquí básicamente lo que se da es el secuestro express de estas estructuras para después lograrmente mutilar. Lo que tuvimos lamentablemente en San Juan Opico, ¿se recuerdan a los empleados de una empresa privada? Fue algo triste y nunca tuvimos una reacción en ese momento del gobierno de turno para lograr neutralizar esa escala de violencia. Cuando quemaban los autobuses, cuando tuvimos en Mexicanos la quema del autobús, no tuvimos una respuesta del gobierno. En esa época los pandilleros decretaban hasta paro en la capital de autobuses, ¿se recuerdan? Estado de toque de queda le llamaban ellos. Y se generaba crisis en las calles. Ahora ya no hemos tenido eso. Aquí podemos diferenciarnos de lo que se está haciendo ahora en seguridad pública, lo que se hacía en gobiernos anteriores. Ok. Y Luis, lo otro, tú hablabas que la delincuencia, o sea, la violencia, la criminalidad no se puede erradicar. Y está bien, yo entiendo que hay que atacar al cáncer, como se le ha llamado, todo esto de la delincuencia, porque claro, uno se da cuenta que tiene cáncer y ¿qué hace? Se somete a un tratamiento. Pero también uno prevé el cáncer, o sea, si yo sé que no quiero que me dé cáncer de pulmón, pues no fumo, evito, tengo una dieta más saludable. ¿Cuál es el plan a futuro de parte del gobierno, del Estado, de la población para eliminar, o sea, para que más adelante no se meta la gente a grupos pandilleriles? Porque una manera o la razón principal por la que se meten a grupos de pandillas es por la desigualdad que hay, tanto social como económica, y parte o una manera de erradicar esta desigualdad es brindar una mejor educación. Un ejemplo. Es una ¿Qué plan hay para que, no puedes reinsertarlos a la sociedad, pero puedes prevenir que más niños, ya tú decías que veías a estos chiquitos en las calles, pero qué plan hay en educación para que los niños, en lugar de darles dinero, en lugar de darles algo, porque en muchos lugares te da que les dan becas, no les dan dinero, sino que les dan becas para que su educación sea mejor y tengan una oportunidad, porque nada le sirve al pescador o a alguien que le des el pescado, mejor enseñarle a pescar para que pueda sobrevivir más adelante, en lugar de estar esperando extender la mano. Sí, por eso yo hablaba también al inicio de un proyecto muy ambicioso que jamás se había hecho en el país. Esto hay que mencionarlo porque casi todos los medios lo obvian porque no es algo que llame mucho la atención cuando se dan las olas de violencia. Y no estoy acusando con esto que los medios lo hacen con mala intención, sino que no estábamos acostumbrados a hablar de prevención social. Y los proyectos Cubo, yo te lo mencionaba hace un momento, que ya se están replicando a nivel de varios departamentos que son zonas en riesgo. Yo los he conocido de primera mano, muy interesante, porque lo que nos manejamos en este tipo de temas hay que conocerlo para después hablar con propiedad. Fíjate que en esos proyectos inclusive tú puedes aprender inglés de forma lúdica a través de juegos de video.
Y uno podría decir, ¿cómo se hace eso? Es decir, tú llegas a los jóvenes con algo interactivo, algo moderno, tecnológico, y llamas su atención. Y buscas esa educación complementaria a la educación formal. La educación formal, ¿qué es lo que está haciendo? Brindando laptop a personas también de escasos recursos. Cuando en su momento fue una propaganda del gobierno anterior de unas computadoras que parecían más de esas desechables que al final no servían para nada. Ahora vemos una marca ya muy reconocida de estas computadoras y las cuales se les está brindando a las familias. Y yo creo que hay que apostarle a esto, la parte tecnológica, porque lo que estamos haciendo ahora, si no tuviéramos esta capacidad tecnológica, no estuviéramos viendo a Pencho allá en España, a la amiga acá en México, y irnos por esa también educación virtual, fortalecer ese ámbito, los proyectos Cubo, que inclusive, fíjate que tan interesante es el sistema de enseñanza que están teniendo, que Costa Rica, que es un ejemplo a seguir en prevención social, lo quiere replicar. Es decir, que le ganamos el mandado, por decirlo de esta manera, a Costa Rica en edificarlo nosotros antes que ellos. México también ya lo quiere replicar. ¿Por qué? Porque ya nos estamos volviendo en la región como un referente también en prevención social, no solamente con el plan control territorial de la parte operativa de represión. Y fíjate que qué interesante mencionar esto. Honduras y Guatemala deben de tomar acciones. Hemos visto cómo pandilleros están yendo por puntos ciegos a estos países y los están capturando. Si estos países no toman un plan básicamente para neutralizar su frontera en puntos ciegos, van a tener una migración de pandilleros para Honduras y Guatemala. Esos países quieren replicar el plan control territorial, y hay que mencionarlo. El presidente Yamatei, cuando asumió, se reunió con el gabinete de aquel momento de seguridad del presidente Bukele para tratar de emular el plan control territorial. O sea, datos hay, datos buenos. Por eso no es solamente una propaganda gubernamental. Bueno, la voz de la persona que escuchan es la de Luis Contreras, es analista político y además es consultor en seguridad ciudadana y policial, y ha tenido la buena onda de venir a darnos su opinión aquí al programa. Se nos alargó el bloque, pero vamos a desayunar. Hay muchas opiniones de la gente. ¿Sabes algo que me llama la atención, Chino y equipo y Luis? Es que mucha gente dice, miren, por favor, no digan mi nombre. Miren, aquí está mi pregunta, pero sin mencionar mi nombre. Omitan mi nombre, por favor. Aquí estoy viendo 3 o 4 al hilo, mira, que dicen lo mismo. Tiene miedo la gente, porque esto normalmente no pasa, Carms, Chino. Correcto. Sí, bueno, es un tema ¿tiene miedo la gente? Espinoso. Sí, el tema de seguridad siempre ha sido bien así. Yo creo que ahora más con la coyuntura, pienso que teníamos muchos meses de estar en un estado bastante tranquilo, diría yo, y realmente esto ha venido a revolucionar, tanto a nivel político inclusive. Sí, vamos a hablar de eso cuando regresemos, pero por favor, no quiero que diga Luis, bueno, y el desayuno va a ser el almuerzo. Y todavía yo creo que el almuerzo sí, pero mira, hay típico. ¿Qué más hay, Carms? Tenemos un montón de 5 cosas. opciones. Aquí están las opciones. Como un típico. 5 opciones. No, pero se lo puede decir para que usted perfecto. elija. Sería Sí. el primero, tostadas francesas acompañadas de miel. Viene también con su respectiva cerecita cada tostada. Tenemos fruta que viene acompañada de granola y yogur si quiere comer un poquito más saludable. Está el omelette de vegetales que viene con su papa carbonara y su salsa roja y verde. Están las canastas típicas, que estas son exclusivas de La Pampa, que son canastitas de plátano rellenas de huevos revueltos con vegetales, cada una con su salsa, y como acompañamiento viene con requesón, viene con aguacate, y también hay yogur que viene acompañado de pasas. Okay. Yo creo que vamos a decidirnos por el omelette. Por el Así omelette. es. Muy bien, bárbaro. Ese hubiera elegido. Y hoy es el día de la carbonara, dijiste, ¿verdad? Sí, Chino? sí, de la salsa carbonara. Y el omelette trae esas papas. ¿no? Sí, ¿Carbonara, sí, no? es cierto. Muchas Sí. Esas papas que te están Buenísima. sirviendo ahorita, Luis, son carbonara. También las papas al estilo carbonara. Así que buen provecho. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No te vamos a robar mucho tiempo porque solo quiero leer algunos comentarios de la gente y algunas preguntas que nos quedan. Okay. Volvemos enseguida. Les dejamos una toma de San Salvador o de Puebla. En Aquí la lo podemos transmisión, dejar, ahí está, mira, la toma de Puebla en la transmisión La de casa del Facebook. vecino les puedo dejar nada. Mira, el vecino hasta las cortinas cerró porque dice, ahí me están stalkeando desde la... Y tiene un experto en seguridad. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Sí, Rapidito, gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Vamos a la pausa al cierre. comercial rápido, pero les quiero contar sobre los desayunos de La Pampa, que los pueden encontrar de lunes a viernes en la sucursal de Santa Elena. Tienen desayunos todos los días, en realidad, hasta el domingo. Y también están en Bella Vista de viernes a domingo, y los fines de semana en Bambú y Final Paseo Escalón. Haga su reservación si tiene algún evento especial. 25080500. Restaurantes La Pampa. Ya volvemos.
Somos la tribu FM. En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más, porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches grandes ofertas, descuentos increíbles y precios bajos en los productos que más necesitas. En tu Super te damos 365 días de ahorro para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre. Super Selectos, tu Super. Siempre a mi lado estás, conmigo yo te llevo McCormick, porque tu delicioso sabor es el sabor que yo quiero. Ricos momentos, inolvidables, con mi mayonesa McCormick, toda la vida, mayonesa McCormick, toda la vida, mayonesa McCormick. Sandwichitos, pastas, ensaladas, hamburguesas. Un sinfín de recetas con mi deliciosa mayonesa McCormick. Toda la vida. McCormick, infinitamente delicioso. Hay quienes les gustan las tortitrigo originales, a otros las integrales, a muchos las multigrano y hay a quienes les gustan todas. Para que no tengas que elegir, Tortitrigo Mix, la caja con los 3 sabores, ideales para llevar a la oficina, poner en la lonchera, cuando estás a dieta o quieres boquitas para compartir. Tortitrigo Mix, paquetitos con solo 60 calorías. Lido, yo de Lido no me olvido. Llévalas contigo a tus vacaciones. Tortitrigo Mix, yo de Lido no me olvido. Disfruta el superverano en la despensa de Don Juan. 24 packs cerveza suprema 355 ml, $19.50. Encuéntralos también en línea. La despensa de Don Juan. Somos parte de tu vida. Se prohíbe la venta de este producto a menores de 18 años. Consume responsablemente. Mi arroz San Pedro no falta en mis comidas. Me gusta usarlo en todo. En mi sopita, en mi arroz en leche, en mi paella y hasta en mi boda. Arroz San Pedro, blanco o precocido. Mantienen una excelente calidad con más granos enteros, queda suelto y delicioso. Y cada granito aporta una fuente de energía y nutrición en todos tus platillos. ¿Y tú, cómo te lo comes? Búscalo. Está disponible en todos lados. Encuéntralo también en Facebook como Global Alimentos o en Instagram como globalalimentos.sb. Hola, mi nombre es Juan y soy ahorrador compulsivo y siempre ando cerrando los chorros. Si tan solo alguien reconociera mi esfuerzo. Premiamos a los que ahorran. Por eso llegó Ahorromanía da Vivienda. Abra su cuenta de ahorro con un saldo de $100 o deposítelos en la cuenta que ya tiene y se le asignará un número electrónico para participar en el sorteo de grandes premios. Son 4 ganadores de Equipe Su Casa, 4 motocicletas y 8 vales de $500 en supermercado. Da Vivienda. Depósitos garantizados por IGD de conformidad a lo regulado por la ley de bancos. Se viene ahora a Tigo, la pasión más grande del mundo. Se viene toda la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Disfruta de todos los partidos en vivo, solo en la red móvil Tigo. Y 20 partidos exclusivos en canal Tigo Sports. Estamos listos. ¿Y vos? Pásate ya. Tigo. Una cosa es un repuesto y otra un super repuesto. ¿Qué cuál es la diferencia? Te lo explico. El super repuesto es 100% confiable porque su garantía es insuperable. Por eso, cuando buscas tranquilidad, piensa en Super. Porque cuando se trata de vehículos, si comienza por Super, siempre es mejor. Super Repuestos, donde compran los expertos. Vieja, no quiero ir a trabajar. Me duele la cabeza. Mamá, no quiero ir a la escuela. Tengo mucho sueño. Hija, hoy no quiero caminar. Me siento cansado y tengo mareos. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! No acudas a héroes ficticios. Si la anemia invade tu casa, combátela con Rojamina, el suplemento vitamínico de calidad que contiene hierro y vitaminas de complejo B. Conviértete en una heroína con Rojamina y dale un knockout a la anemia y sus síntomas. Rojamina, la rojita que reanima. Un producto más de Laboratorios Ferson. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Summertime en Sears. Encuentra las mejores promociones para disfrutar como lo mereces. 3 niveles para elegir y vivir las mejores vacaciones a tu manera. Sears, todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza.
En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más, porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches grandes ofertas, descuentos increíbles y precios bajos en los productos que más necesitas. En tu Super te damos 365 días de ahorro para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre. Super Selectos, tu Super. Las bordadoras a domicilio trabajan más de 16 horas diarias. Por el trabajo de horas y horas, reciben $2 por pieza finalizada. No gozan de vacaciones, aguinaldo e indemnización. Diputada y diputado, no se hace nada con gente indiferente. Ratifican el convenio 177 de la OIT. Campaña realizada por la Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno con el apoyo del gobierno vasco. Excel Repuestos te recomienda. Revisa tus llantas antes de salir. Debes asegurarte de que no les falte aire, que contengan la presión recomendada y estén alineadas. Estos fueron los tips del especialista gracias a Excel Repuestos, donde somos los especialistas en nuestras marcas. ¿Aló, mamá? ¿Qué pasó? ¿Ya hiciste el mandado? Sí, ya estoy haciendo los pagos. Pues en la playa estás, hasta que oigo las olas. Mamá, ya te dije. Con Fedemóvil lo hago todo desde mi celular. Aprovechar el tiempo con Fedemóvil, esa es la actitud. No te detengas. Con Fedemóvil realizas todas tus operaciones financieras desde tu celular. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Para un día sin tos, para la gripe efectivo y sin mocosera, para la gripe efectivo. Para un día sin alergias, para la gripe efectivo, al día y para la noche, para la gripe efectivo. Para un día sin dolor, para la gripe efectivo y para la garganta, para la gripe efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba para la gripe noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Para la gripe efectivo, consulta a tu médico. Lee detenidamente las indicaciones en el empaque. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo de Lido no me olvido. Las mejores torrejas se preparan con cariño y con pan torta torreja Lido. Búscalo en su nuevo empaque. Pan torta torreja Lido. Lido. Yo de Lido no me olvido. ¿Pulgas, garrapatas y ácaros en tus perros? Diles adiós con NexGard, que elimina las pulgas, garrapatas y ácaros de manera rápida, segura y efectiva. NexGard es solo para perros. Puede administrarse con o sin comida y le brinda a tu mascota la máxima protección contra pulgas, garrapatas y ácaros. NexGard, el delicioso sabor a carne que a los perros les encanta. NexGard, de venta en todas las clínicas veterinarias, pet shops y agroveterinarias del país. NexGard, distribuido por Sagrisa. Querido, mi cuarto es un horno. Siento que el sol está más cerca de la tierra. Le estoy exigiendo tanto a mi ventilador que me da miedo que le dé un infarto. Veo a mi perrito Rufo que me está viendo como, che, dame algo helado. Tranquilo, Víctor. Para esta temporada de calor, The Coffee Cup tiene el festival perfecto para combatir el calor. Summer Festival. Disfruta de 3 deliciosas bebidas en los sabores Mango, Strawberry y Coconut Coffee Summer. Che, tenés toda la razón, está refrescante esto. Bueno, me llevo la bebida y le iré a dar RCP a mi ventilador. Vive, sonríe y disfruta en The Coffee Cup, la mejor experiencia de café en El Salvador. Los desayunos de la tribu son gracias a La Pampa, el auténtico sabor de tus mañanas. Ahora somos la tribu. La tribu, la tribu, FM. somos la tribu FM, siempre en frecuencia, somos la tribu FM. 9:22 y estamos de regreso en la tribu FM. Queremos que disfrutes
seguro y en familia. Por eso en estas vacaciones te recomendamos revisar cuidadosamente el estado del techo, canaletas y tuberías de tu casa para evitar daños ocasionados por lluvias. Este es un mensaje y un consejo que te dan los amigos de ASA El León a su lado. Y a esta hora ya, como les digo, 9:23. La hora es gracias a nuestros amigos de Super Repuestos. Continuamos con más de nuestro invitado de hoy, Luis Contreras. Híjole, y lo que nos hace y nos va a hacer falta es el tiempo aquí con Luis, pero vaya, Luis, teníamos ratos de verdad querer coincidir aquí en la tribu y qué bueno que hoy estás aquí dándonos este tiempo. Se agradece. Muchos comentarios. Me llamó la atención lo que te decía del miedo, la gente tiene miedo. Lo de seguridad, decías tú, siempre obviamente genera un problema. Ya voy a leer algunas preguntas y vamos a poner algunas también ahí. Solo que quiero entender dos cosas antes. Lo que te decía, hay otros problemas de inseguridad en el país. ¿Qué debemos de hacer los ciudadanos? Porque yo no sé si les pasa a ustedes, pero la gente dice, mira, entonces hay que llegar a El Salvador ahorita. O sea, es un buen momento de ir a visitarlos, por ejemplo. Entre otras cosas que oís, pues el otro lado decís, mire, qué bueno, ya vamos a estar más tranquilos. Hay empresas que se pueden librar de alguna manera de ese problema que las extorsiones y todos estos temas. Pero entonces hay otros, o sea, ¿qué debemos de esperar los ciudadanos? ¿Qué hay que otros temas también? ¿Cómo debemos de actuar, pues? Mira, algo importante que yo mencionaba en otros programas y tal vez no lo hemos mencionado ahora, es que las empresas privadas que tienen lógicamente empleados de zonas peligrosas, perdón que tenía lejos el micrófono, te mencionaba que muchos han estado mencionando de que han habido detenciones arbitrarias, personas que iban a trabajar. Sería sumamente vital de que las empresas otorguen una especie de carnet o constancia a personas que lógicamente pueda que viven en zonas peligrosas y que se manejan lógicamente en autobús, a pie y que puedan ser intervenidas por los elementos policiales. Mira, yo te sé decir, la policía no va a actuar arbitrariamente per se. Ellos tienen un protocolo de actuación, de uso de la fuerza, y por eso si hay algún abuso de autoridad es bueno denunciarlo. Sin embargo, yo creo que el llamado también es a los mandos policiales y militares de que les hagan conciencia a los policías que realmente es una lucha contra la delincuencia, no contra las personas civiles que no tienen nada que ver en la parte criminal, y por eso es importante, entre más se pueda corroborar la veracidad de que son empleados de alguna institución, alguna empresa, y lógicamente su DUI. Yo creo que no hay que obviarlo, pues, porque es importante eso, para que no se den ese tipo de detenciones que a veces lamentablemente puede ser porque no daba documentos y se lo llevan detenido. Yo creo que también es cuestión de sentido común que andemos documentados también al transitar. Porque mira, de la gente, de mucha gente que dice, miren, lean mi comentario, omitan mi nombre. Por ejemplo, aquí alguien dice, Diana ha invitado que en muchos lugares las pandillas ocupan a gente civil de poste para no exponerse. Dice. Siguen pasando esas cosas. Por favor, omitir mi nombre, que hay otro. Yo iba a visitar a mi familia en una colonia de San Salvador y los postes que él menciona siempre están ahí. Me cuentan que el pago por tener carro este inicio de mes se lo pasaron cobrando. No, incluso... No veo eso que dice que ya no hay en la calle pandilleros. Otros casos que se dan también, que se ha venido dando, es que automáticamente por cuidar el carro en los parqueos en lugares, personas privadas, los cobran. Es que eso es lo que se espera que se vaya ya neutralizando y se vaya logrando disipar. Ese es el punto de análisis acá. Lógicamente, tal vez en esas zonas no ha sido así, pero en otras sí. O sea, no podemos como tampoco generalizar. Yo no he dicho en ningún momento que ya no existe eso. Lógicamente la extorsión, hasta las mismas autoridades lo han mencionado, que es el flagelo tal vez más fuerte, más robusto de estas estructuras y el cual ahora indudablemente lo están golpeando muy fuerte. Y eso es bastante bueno. Yo creo que volviendo al punto de análisis con el gabinete ampliado, eso va a permitir también una mayor experticia, una mayor eficiencia para poder incursionar en ese tipo de delitos. Vemos a un fiscal bastante liderando bastante bien los operativos, y antes teníamos todo lo contrario, inclusive un exfiscal que quería crear hasta su propia policía, es decir, algo totalmente erróneo en el país. Por eso es importante mencionarlo. Pienso que es de darle tiempo al tiempo. Lo que se gestó, como les mencioné, durante décadas no se va a neutralizar en un par de años ni en 5 años. Eso va a ser insuficiente. Por ejemplo, los planes de prevención social de la violencia
vienen a dar resultados dependiendo la situación del país o de la zona de 10 a 15 años. Un ejemplo de ello, la experiencia que tuve en Medellín, en Colombia. En la Comuna 13 en Colombia, en los años 90, lógicamente, cuando estaba vivo Pablo Escobar, era básicamente su lugar de operaciones. Cuando él fallece, es asesinado por la policía, se recrudeció todavía más la violencia. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. ¿Qué hizo el gobierno de turno con la municipalidad de turno? Enviar militares, policías durante 2 años, imagínate esto, 2 años, sitiar la ciudad. Mientras se lograba recuperar, se hicieron detenciones, se recrudecieron las penas, muy similar a lo de acá. Eso no quiere decir que va a ser de forma perenne tampoco, son estados de excepción, recordemos eso. Inclusive, tú visitas la Comuna 13 en Medellín, hay una foto emblemática donde están los soldados con gorros navarones, y eso ya no existe en la Comuna 13. Es una zona totalmente recuperada, ya es un modelo de seguridad ciudadana y ha servido de parámetro para Sao Paulo, para Cali, para otras ciudades que están implementando modelos de prevención social de la violencia en Sudamérica, y eso es lo que se trata de emular. Es decir, que cuando es necesario utilizar la fuerza, hay que hacerlo. Aquí no podemos hablar de decir, no, pero es que necesitamos también las escuelas. Yo sé que se necesita, pero tienes una alza de 60 asesinatos, no les vas a decir, mire, vamos a fundar las escuelas ahorita. O sea, lógicamente vas a detener a las personas que están cometiendo ese ilícito y paralelamente vas a llevar lo otro de los procesos educativos, porque sí hay que hacerlos. Esto generar un equilibrio que lógicamente no es fácil cuando vienes de una institucionalidad que en el pasado no tuvo la voluntad política para realmente hacer planes que vinieran lógicamente a neutralizar la delincuencia, a brindar oportunidades a jóvenes que ahora lastimosamente están en estas estructuras criminales. Bueno, es Luis Contreras con nosotros. Voy a leer algunos comentarios, poner algunos audios, ahí vamos a escoger algunos. Mil gracias. Bueno, José dice, ¿quieren más masa? Pericos, dice. 2 expertos en seguridad han tenido, Ricardo Sosa y Luis Contreras. Hoy les ha cerrado la boca. Bueno, son expertos, dice. Bueno, no sé a quién le ha cerrado. Pero bueno, se aprecian todos los comentarios. Quiero ver. Escuchemos César Carms. Ok, vamos a darle play. Hola, César, vamos a ir como en orden en orden ahí correcto. Hola, César. Hola, Pencho. Así, hablando un poquito más sobre la liberación de la supuesta liberación del CRUC, porque no se sabe, hay que realmente investigar si es cierto. Debemos de recordar que solo el Ejecutivo, hay 3 órganos del Estado, y el Ejecutivo y el Legislativo sí están de acuerdo y están poniendo los puntos sobre las IES, sobre este problema de las pandillas, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? El judicial, tenemos muchos jueces corruptos, y ahí no puede hacer nada el Ejecutivo ni el Legislativo. Si los dejan libres, es respuesta de un juez corrupto o de un juez que simplemente no le dieron todas lo que deberían de las pruebas necesarias para ponerlo preso. Pero primero debemos de entender a ver si es cierto, si está preso el tipo o está libre, ¿verdad? Y hasta donde yo sabía, no se puede extraditar a alguna persona que está cumpliendo una pena. Y luego, pues como lo están diciendo del Blue, él está preso y tiene que mantenerse preso hasta que la condena se dé, y luego ya lo pueden extraditar. Bueno, cuídense, felicidades, tienen un buen invitado ahí. Gracias por todo y tengan un buen desayuno. Bueno, voy a poner y sí pueden decir mi nombre, yo no tengo miedo a esas lacras. Sí pueden decir su nombre. Mira, César era. Bueno. Era César. Yo solo estoy diciendo el primer nombre, Rafa. Vaya, pongamos a Rafa, ahí está Rafa. Hola, Rafa. Ok, escuchemos a Rafa. En México. Hola, buenos días, tribu. Saludos al invitado también. Considero que tiene bastante experiencia, sin embargo difiero en un par de cosas de las que él menciona y de igual manera pues que quiero compartirlas. Precisamente iba a consultarle sobre el tema de los cubos. Ya hemos tenido similares situaciones en diferentes décadas. Los infocentros, las mismas canchas deportivas, durante la alcaldía de Norman Quijano se arreglaron las cárcavas y se pusieron canchas muy bonitas para disuadir a la juventud, y ahora, como le dice el señor marroquín Slipton, la estigmatización y que los jóvenes tengan acceso. Creo que siempre ha habido acceso para
distracción. Los cubos per se no considero que tampoco van a ser una solución. Y yo sé que va a comentar de que no es la solución, claro, en una parte, pero ya se hizo. Antes se llamaban infocentros, que fue un nido de corrupción también, hay gente presa. Realmente el tema no se está abordando, y Camila le hacía la pregunta, no hay un plan correcto, contundente y concreto de lo que se tiene que hacer para disuadir este tema de las pandillas. Es mentira que esto se va a acabar en estos 30 días, y no quiero ser pesimista, sino que realista. Gracias. Bueno, luego comentamos, aquí hay un Carlos sería. Digamos, Carlos. Nombre sin AP. Muy buenos días a todos, excelente entrevista. Pues me encanta el balance, así tiene que ser, no solo tiene que llegar gente a hablar negativamente de todo lo que se está haciendo. Me encanta, bueno, pasen un excelente día. Saludos desde New Orleans. New Orleans, quiero ver, Marvin, pero Marvin tiene varios. Ahí, quiero ver, Marvin. Nelson. Okay, bueno, póngalo. Son las 5. Hola, buenos días. Pues yo difiero un poco del vocero del gobierno que tienen ahora como invitado, pues puesto que en tema de seguridad solo toca los puntos de choque, ¿verdad? Lo que ha impresionado en ese momento, pero también hay muchos vacíos, y especialmente por el hecho de que el civil ha perdido sus derechos, pues prácticamente, y lo otro que no me parece a mí es que el presidente aparezca diciendo que a las instituciones que dejen hacer su trabajo, a los soldados y a los policías, dejando a criterio personal el uso de la fuerza, el uso de aplicación de la ley. Entonces, cuando sabemos que los policías y los soldados les hace falta bastante criterio para aplicar el uso de la fuerza y el uso de la ley. Entonces, ahorita pues realmente ellos andan así a libre albedrío, y como les digo, perder que una institución que tiene sus fundamentos y que tenga sus políticas e ideologías o como sea sus reglamentos, ahora eso quedó pues prácticamente en el aire, y a cada quien, pues cada policía, cada soldado anda aplicando según su criterio, ¿verdad? Cosa que es bastante mala. Así es que difiero, también debería tocar esos puntos vacíos, esos vacíos también, ¿verdad? Como los puntos de mejora, porque no todo es bueno. Sí, Marvin está, ponga amigo, Marvin está. Busquemos a Marvin. Bueno, pero hay varios, si quiere ponga el primero que dejó, Marvin. Okay. Buenos días, tribu. Buenos días a todos y al panelista. Tengo una pregunta. Esto se ha salido de control, como se dice, o neutralización, desde hace un montón de tiempo. Y ¿cuál es la única forma que va a tener si el país no tiene producción? Porque todos están migrando, porque aquí les funcionó, porque no hay fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La educación está por el suelo, que no sirve. ¿Qué me está inventando? Y voy a estar manteniendo toda la vida la clase media, mareros, impuestos a todos los del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que erradicar, lo siento, tengo que sentar precedentes, aunque se oiga feo, pero es lo ideal. Sea pena de muerte, lo siento. Bueno, eso dice. Ahí está. No estoy de acuerdo, dijo hace un rato en eso, dijiste, Luis. Sí. No es la solución, lógicamente. Bueno, y no sé, ahí hay otros mensajes que nos están poniendo hoy. Hay uno de Charlie, uno de Ramón, si quiere, por el tiempo, porque ya tenemos que ir cerrando. No sé si tiene ahí, o cerramos ya. Hay muchos mensajes, muchas gracias a todos. Hay algunos ahí que difieren, hay otros que dicen que qué buena entrevista. Pregúntele al invitado de que si son capturas selectivas y que no puede haber que inocentes se vayan por pecadores. Y bueno, ahí algo que comentar sobre lo que oíste. Sí, fíjate que como respecto a la persona que decía, primero que no se puede hacer el gobierno, lo que pasa es que yo entiendo que la gente cuando ignora muchas cosas, lógicamente, esto es de filosofía, lo que decían los griegos, que está la mera opinión, que tú opinas solo por opinar, y la opinión epistémica, pues que ya es con conocimiento.
Todos los policías se les enseña la pirámide de fuerza. Si le preguntas al que dejó el audio, él no conoce la pirámide de fuerza porque no ha tenido formación policial. Las policías sí conocen los protocolos de actuación, el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. No es que se les diga, mira, vas a hacer lo que se te plazca, no es así. Lo que pasa es que yo entiendo, a veces cuando no se compagina ideológicamente, ya sea con el gobierno o con otra cuestión, ese es el detalle. Eso por un lado. Por otro, con los proyectos Cubo, lógicamente es una arista nada más de lo que se podría lograr para una solución. ¿Cuál es la diferencia ahora? Con el amigo que mencionaba que se han hecho esfuerzos anteriormente, sí, pero ¿cuál es una gran diferencia? Que no había habido continuidad y no había existido gobernabilidad. ¿Por qué me refiero a esto? Porque las alcaldías trabajaban de forma aislada. Ahora, quieras o no, hay una gobernabilidad a nivel del gobierno central y alcaldías, que sean del mismo partido, lo que sea, pero sí existe. Ejemplo de ello, la Dirección de Obras Municipales, para ponerte el ejemplo más palpable ahorita. La DON está trabajando de forma sistemática. Un ejemplo, Santa Ana. Santa Ana tenía durante décadas que no arreglaban las calles. Mira, ahora Santa Ana, lógicamente yo había seguido allá y es totalmente lo contrario. Ves una eficiencia ahora en ese tipo de situaciones. Esperemos que eso se traslade también a la cuestión de prevención social de la violencia. Lógicamente eso lleva más tiempo, no es como arreglar una calle, ¿verdad? Que es algo visual, más llamativo, el recuperar el tejido social escindido durante décadas. Eso hay que darlo a conocer porque si no la gente no lo va a identificar, no lo va a valorar y lleva muchísimo tiempo. Realmente crear, yo siempre he mencionado esto y quizás quisiera cerrar con esto, sí, que nuestro país, al igual que otros países, ya no logramos contener la criminalidad solamente con seguridad pública, sino que debemos de trascender a un arquetipo de seguridad ciudadana, en el cual ya interviene la empresa privada, las mismas comunidades, iglesias, grupos también de líderes sociales, donde hacen un equipo en común para prevenir esto, que ya sigan ingresando a la parte pandilleril. El gobierno en la persecución va a hacer esa parte, desarticular de raíz, pero para que ya no vuelvan a hacer carne de cañón los nuevos jóvenes, ahí viene la parte preventiva, que ya interviene no solamente la parte gubernamental también. Perfecto, Luis, gracias por el tiempo. Queda entonces pendiente el curso de seguridad. El que tomó Milena. Ajá, es que eso quería preguntarle yo antes de cerrar. Sí, que cuente. No, un saludo para la amiga embajadora Milena Mayorga. Creo ¿Qué le enseñaste? Porque yo me acuerdo que pusimos aquí el audio de ese video. Ah, sí. Porque ella se sentía amenazada y fue a tomar clases contigo. Sí, no, pero da ese servicio también, entonces. Sí, tenemos especialistas que enseñan adiestramiento de uso de armas. Es que tal vez algo que no había agregado en la parte, en la hoja de vida, que también por seguridad personal, yo soy maestro de artes marciales también. Además. Por ejemplo, poseo tercer dan en Karate Do, Aikido, otros artes marciales. Básicamente hemos logrado complementar diversas áreas, tanto la parte académica de prevención como la parte personal, y eso es bueno porque realmente te permite un mayor margen de amplitud para discernir y sí, las personas que estén interesadas en recibir cursos con nosotros de seguridad personal y todo la gama que ofrecemos pueden contactarme. Bueno, está mi Twitter, creo que ahí lo han compartido ustedes a nivel personal. Sí. Y en Instagram aparezco igual de forma personal, y también la consultora, como se llama Consultora Procede con S, porque es de protección, seguridad, defensa. No es un error de ortografía. Sí, bueno, no es error de ortografía. Sí. Bueno, entonces Milena, ¿qué te pidió y qué le enseñaste? Sí, de seguridad personal, fuimos al polígono a hacer un par de disparos y todo eso, y muy buena Milena para disparar. Sí, realmente algo muy importante, miren, que esto la seguridad personal y todo no es solamente de masculina. Aquí básicamente también es hombres y mujeres, y también aprender en pareja, que bueno es también eso, una experiencia diferente. A la vez que uno bota el estrés también, el valor agregado es de que hay un aprendizaje también. Y nos vamos a dar cuenta que ante todo la seguridad es anticiparnos a la amenaza. Pero lógicamente si no logramos anticipar la amenaza y nos agarró desapercibidos, saber reaccionar de la mejor manera. Mira, pero entonces das esos cursos también, o sea, tips de por dónde no ir, qué hacer, dónde parquearte, dónde no parquearte. Entonces, sí, o sea, dan esos servicios. Fíjate que antes lo definíamos bastante a nivel de empresas. La pandemia, lógicamente, vino a limitar muchísimo eso, pero hemos trabajado con muchas empresas. Hoy ya se está retomando nuevamente, y qué bueno, fíjate, porque, como te digo, la delincuencia siempre está a flote, está neutralizada, pero
no hay que descuidarnos. La parte tecnológica es importante, las cámaras, etcétera. Sin embargo, los aspectos conductuales son los que nos van a permitir prevenir ciertos atentados, visión periférica, visión de 360 grados, todos esos elementos hay que aprenderlos y desarrollarlos, porque básicamente es una cuestión de psicomotricidad la que vas trabajando. Es muy interesante realmente, no solamente fíjate, visión 360 grados. Sí. Es que te vamos a invitar, pero para que nos des vamos a hablar en la siguiente entrevista que tengamos pronto, ojalá. De seguridad personal. Sí, excelente. Tips, no, de seguridad. O sea, es que, mira, alguien decía, vaya, por ejemplo, ¿por qué parquear los carros de retroceso? O sea, en posición de salida. Eso es un tema. Fíjate, para dejar picada a la audiencia. Vaya, por ejemplo, ustedes una fiesta de fin de año hacen en un lugar, por ejemplo, va a iniciar a las 6 de la tarde. Ustedes llegan a las 5 para encontrar el parqueo. Sin embargo, Claudio llega a las 6:30. El carro lo dejó ya bien lejos fuera del parqueo. Él debe tomar en cuenta que la fiesta va a terminar a medianoche y le va a tocar caminar a oscuras hasta donde dejó el vehículo. Eso es prevención. Más lejos. Exacto, eso es prevención. Anticiparnos a las diferentes posibilidades que pueden representar una amenaza para mí. Es una cultura, realmente nosotros mencionamos eso. Exacto, sí, es más viable. Generar una cultura de prevención. Pues, sí, en definitiva. Y más si nos vamos a echar los tragos. Mira, pero entonces vamos a... Vaya, otro tema a tratar con Luis va a ser ese. Seguridad personal, gracias por... Ya no te preguntamos aquí... Poneme aquí dice sí o no, para que me conteste la última sí o no, porque es que Luis me pone, pregúntale al asesor en política internacional. ¿Sí o no? ¿Puede responder sí o no? Si es necesario que El Salvador tenga ejército, dice Luis. Sí. Vale, ahí está. Ahí después, en la próxima plática, lo justifica. Sí. Es que, hay gente que está... Es que el ejército no solamente es para esto. El ejército es para, un ejemplo, para inundaciones, terremotos. ¿Quiénes son los que ayudan a quitar escombros? O sea, es un trabajo interinstitucional. A manejar buses. No, interesante. Y ahora te han dado también la nueva. Langosta, no seas así, chino. Mira, Luis, ya hice tu pregunta y ya nos tenemos que ir. Gracias a todos. Y creo que Carmen se iba a decir algo solo para mencionar. Me imagino a la gente que está ahí, pero solo mencionar. Ya, más preguntas, ¿no? Sí, quería mandarle un saludo a todos los que escribieron en WhatsApp, a Guillermo, a Milagro, a Chino, a Víctor, Calixto, también a Oscar, desde New York, a Marina, José, a todos de verdad, son un montón los que estuvieron súper pendientes de la plática. Así que gracias por estar en sintonía. José, César, Rudy, híjole, bueno, gracias. Luis, qué gusto. La próxima desayunamos ahí juntos en el estudio, pero ha sido un gusto que hayas compartido toda esta más de una hora con nosotros. Gracias, Luis. No, gracias por la invitación, estamos siempre en la disponibilidad. Bueno, ahí está. Luis Contreras hoy con nosotros. Cerramos. Esto va a estar en podcast. Si ustedes quieren compartir la plática hoy con alguien, podcast en Spotify, en TuneIn, en iTunes y también en el Facebook, queda el audio y video. Y el Chomito lo va a subir a YouTube también. Gracias. Vamos a la pausa. Carms, Camila, Chino, Chomito.